Hola, Eileen. Doctor Burgos, muchas gracias por tomarse el tiempo de exhortarnos también. Para mí fue un momento de exhortación súper importante. Tomé muchos apuntes, tengo muchas hojitas aquí con muchas cosas anotadas. Qué Pero me bueno. gustaría hacerle una pregunta respecto en cuanto a lo que usted ha visto en su práctica. ¿Qué relación ve usted con esto de la higiene emocional con las enfermedades o en realidad afecciones crónicas que son hereditarias? Lo digo por un caso personal. Entonces quería ver qué ha visto usted o qué dice la palabra al respecto también. Bueno, en mi práctica, por ejemplo, he visto muchos casos de personas con un historial familiar de condiciones como la depresión, es un ejemplo, o también la ansiedad. O sea que también hay una línea de lo que es, ¿verdad? Genéticamente familiar, lo que se llama una propensión. También lo veo en lo que es la esquizofrenia. Ahora bien, espiritualmente he visto casos donde la línea genética de estas condiciones en realidad ha sido una puerta abierta del adversario que viene de generaciones previas. Y es por eso que en esos casos yo recomiendo que la persona rompa, cancele maldiciones si en alguna forma sospecha que esto viene de una línea generacional. El Deuteronomio habla mucho acerca de las maldiciones y las bendiciones. Nosotros como creyentes podemos tomar la autoridad que ya Dios nos ha delegado para poder romperlas y liberarnos acerca de ellas. En el otro aspecto, a nivel psicológico, pues muchas veces hay una propensión psicológica o genética. El hecho de que exista la probabilidad, la propensión o el historial familiar no es un mandato a que ocurra. Eh, Esto es como Dios. Todo lo que Dios necesita es uno que rompa con la maldición, que rompa el ciclo, que rompa la cadena. Y es por eso que cuando una persona ve este historial, el que mis abuelos hayan tenido esta condición de salud o esta condición médica no es un mandato a que se repita en mí. Por eso la higiene emocional y la higiene mental es bien importante porque es la forma de usted romper estos ciclos que muchas veces van en las líneas sanguíneas, tanto a nivel espiritual como a nivel conductual. Que muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, Aileen. Gracias, doctor. Otra pregunta, alguien que quisiera levantar su manito. Hermano Ya, José Miguel. José Miguel. Buenas tardes a todas las damas, grandes damas, todas muy lindas, bellas. Eh, Gracias a Carlos y a Nati para poder reunir a este eh, agradable y muy capacitado doctor Burgo. Le quiero dar las gracias, doctor Burgo, porque la verdad es que asistí a una charla magistral. Dentro de su charla, eh, me quedo dando vuelta a algo, que usted hablaba de que los celos son de la parte demoníaca, ¿ya? Entendiendo que en el matrimonio no ha habido infidelidad entre las partes, ninguno ha sido infiel, pero una de esas partes es inseguro hacia la otra persona. Hay muchos celos de hecho, hay muchos femicidios, sobre todo aquí en Chile, no sé cómo será otra parte del mundo, que personas celosas han matado a su mujer, a su compañera, sin haber tenido un motivo de infidelidad de ella. ¿Cómo se ataca eso dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, para las personas no siendo infiel, no ha habido un engaño de ninguna de las dos partes, yo pueda solucionar ese tema que es, yo creo que psiquiátrico o psicológico, no sé cómo se puede ver, en la parte cristiandad? Amén. Y muy buena pregunta.
Si la persona sufre de celo, déjeme hacer una aclaración. Hay un celo que es saludable. Hasta la Biblia habla de ese tipo de celo, que es esa pasión, es esa fidelidad, esa inversión de exclusividad que uno invierte en las relaciones. O sea que una cantidad mínima de celo es saludable porque habla de interés inclusive. Tanto el marido como la mujer, como el hombre y la mujer se sienten muy bien presumidos cuando su pareja le dictamina un cierto grado de celo. Hasta usted lo puede escuchar jocosamente. Ah, yo pensaba que yo ya no te importaba, así que ahora me siento feliz, aunque la persona experimentó un episodio de celo. Así que hay un elemento de celo que es equilibrado, es saludable, es buen testimonio de que la conexión en la relación está vigente. Ahora bien, si ha habido ausencia de un trauma como la infidelidad, recuerde que cuando una relación de pareja sufre infidelidad, el trauma es para los dos, no solamente para la parte perjudicada, sino también para la parte que ofendió esa exclusividad. La parte ofendida, su dignidad se ve estropeada, colapsada. La parte que ofendió, sea mujer o hombre, lucha mucho con culpa y vergüenza, así que los dos quedan perjudicados y afectados. Así que en ausencia de ese episodio, la otra indicador de estos celos enfermizos que usted plantea es cuando yo entro a la relación con esta actitud posesiva, que significa, en vez de yo relacionarme con mi pareja como alguien que yo tengo que cuidar, respetar, valorar, saber apreciar y cómo relacionarme, lo veo como objeto o lo veo como una posesión o lo veo como una necesidad. Y es de ahí donde muchas personas sin querer atropellan a sus parejas, hieren y lastiman emocionalmente a su cónyuge porque tornan la relación como una demanda posesiva. O sea, no tienen una relación normal, están experimentando una relación posesiva. Ven a las personas como objeto que les pertenece. Y esta no es la forma de proceder, es una puerta que lleva a que la persona entre en desgracia relacional y peor aún, es la puerta a que el enemigo contamine y hiera el proyecto relacional de muchas personas. Amén. Gracias, doctor. Hay Amén. una pregunta en el chat que se hizo mientras estaba el doctor exponiendo y la quiero leer. Es Janet Belén, no sé si está por ahí en el chat todavía, pero dice, entonces quiere decir que el enemigo tiene entrada a los pensamientos o a la mente. ¿Podría, doctor, hablar acerca de eso? Cuando hablamos de entrada en la mente de la persona, es lo que Pablo advirtió, los dardos de fuego del maligno. O sea, en otras palabras, el enemigo lanza lo que se llama pensamientos furtivos o pensamientos intrusivos, que significa ideas o creencias que en alguna manera no surgen de mi persona como un acto volutivo, como un acto decisional, sino que es un entrampamiento del enemigo para contaminar, distorsionar mi proceso de análisis que me lleve precisamente a lo que es la agresión, me lleve a lo que es el herir o peor aún me lleve a violar mis valores, mis principios, mis ideales. Así que el enemigo no puede leer tus pensamientos, pero puede leer tu lenguaje corporal, puede leer tus emociones, puede leer, ¿verdad? Lo que se llama tu estatus emocional, como tal vez usted y yo podamos leer a la gente o por lo menos predecirlas. El enemigo sabe tu perfil psicológico, sabe con qué ideas vulnerabilizarte. Entonces lo que él hace, como la Biblia advierte, bombardea con pensamientos, dardos de fuego del maligno que la Biblia declara tienen que ser resistidos con esta herramienta, la espada, la palabra de Dios. Gracias, doctor. Tenemos dos
manitos levantadas, Josmeri y después Valeria. Saludos, doctor. Buenas noches. Dios les bendiga y muchas gracias por su ponencia. Realmente mi pregunta más va, ¿verdad? Buscando tal vez su opinión respecto a las personas que pasan por traumas complejos y llegan al punto de pasar por el proceso de la disociación, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar esto a nivel espiritual? Las personas disociadas, que es uno de los traumas más complejos, más sofisticados, porque es una fragmentación de la personalidad, definitivamente un tratamiento psiquiátrico, psicológico no sería suficiente si no se incluye un proceso también de oración espiritual o lo que llamaríamos liberación. ¿Por qué? Porque en las múltiples personalidades o manifestaciones que esa persona puede evidenciar o manifestar, lo que ocurre es que la persona tiene diferentes mecanismos de mediación para poder relacionarse con su realidad, que significa si el ambiente no es amenazante, manifiesta una personalidad. Si el ambiente es tenso, manifiesto otra personalidad. Si el ambiente es amenazante o yo lo interpreto amenazante, hay otra personalidad manifiesta. Si lo analiza, son diferentes mediaciones que una sola personalidad, la integral, puede llevar a cabo. Pero a consecuencia del trauma, la persona lo que experimenta es la mediación, se convierte en la personalidad. Es como las máscaras sociales. Y es por eso que es bien importante atender la dimensión espiritual, porque en estos casos bien específicos y bien particulares, es inevitable la contaminación espiritual. Satanás muchas veces busca cómo, ¿verdad?, atormentar y cautivar a la persona. Y estos son episodios donde necesitamos aplicar la autoridad de Cristo para poder apoyar y poder darle auxilio efectivo a la persona. La liberación tiene una contribución muy grande en la recuperación de la persona y muchas veces logra la persona recuperar lo que se llama la integración psíquica, que no es otra cosa, las personalidades múltiples que presenta vuelve nuevamente a ser una sola persona, lo que se llama el modelo holístico. Agradecida por su respuesta. Amén. Bendiciones. Gracias, Josmeri. La hermana Valeria, Valeria. ¿puede abrir su micrófono, Valeria? La hermana Valeria tiene la manito levantada, pero ¿estás por ahí, Valeria? Mientras llega Bueno, Valeria, yo me... tengo una pregunta. Ah, ahí está Valeria. Sí, puedo saludarlo acá desde Chile. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo entendido que somos seres integrales, ¿no? Como dice la palabra, cuerpo, alma, mente y espíritu. A mí en lo personal, cuando me ha tocado enfrentar situaciones difíciles, en lo emocional, mi cuerpo se ha resentido. Yo me acuerdo hace años atrás cuando falleció mi hermano, yo estuve una temporada sin poder caminar. Fue tanto lo que me afectó la partida de él que tuve que estar en tratamiento con kinesiólogo porque yo no podía caminar. Y igual oraba, entonces siempre me ha quedado y visité muchos médicos, me tomaron muchos exámenes y no había absolutamente nada en mi cuerpo estaba sano, pero yo emocionalmente lo estaba pasando muy mal con la partida de mi hermano. Entonces, por eso quería hacerle esa consulta, doctor. Sí, los padecimientos Se y quedó síntomas pegado, que usted hija. me describe. Sí, ¿me escuchan? Sí, pues los padecimientos que usted me describe son muy comunes, por ejemplo, en pacientes que he tenido que han sufrido estrés postraumático. Es parte de lo que se llamaría una descompensación emocional y psicológica, o sea, la pérdida que la persona sufre
¿verdad? Es tan gigantesca a nivel psicológico el impacto que muchas veces puede ir ligado con otros episodios de pérdida, que la persona entra en lo que se llama un colapso psicológico, un colapso psíquico, emocionalmente es como una depresión, es una decaída, la persona puede pasar meses ¿verdad? Sufriendo este tipo de condición porque el cuerpo, el sistema experimentó lo que se llama una caída, una pérdida. En inglés lo llamamos un shutdown defensivo. Es parte de la respuesta neurológica del cerebro para proteger tu capital humano de que a través del estrés sufrido usted no pierda la vida, no pierda funcionamiento. La gente puede morir por el estrés. Hay mucha gente muriendo por el estrés. Y estrés significa tensiones elevadas. Cuando el cuerpo entra en un episodio como el que usted me describe, realmente es su cuerpo protegiéndola a usted y el capital que usted tiene o le queda para que el colapso no sea mayor. Y es por eso que puede tomarle un tiempo en que usted pueda lograr una recuperación franca. Muchas veces el tratamiento para esos episodios es lo que se llama terapia narrativa, que se busca que la persona revisite el dolor, revisite el aspecto traumático y a través de la narración verbal o narración escrita pueda ir destilando y ventilando ese dolor que sufre, o sea, lo exteriorice y lo reprocese cambiándole el significado. En vez de pérdida, lo convierte, le busca un propósito y hago, ¿verdad? Hago mención de uno de los traumas superados más extraordinarios en la Biblia y fue la experiencia de José con sus hermanos. Recuerde que José experimentó uno de los rechazos más catastróficos, fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos y a través de esa experiencia tan catastrófica, Dios se glorificó hasta el punto que lo llevó al trono de Egipto. Y cuando él finalmente se identidad y se reconcilia con ellos, mire cómo él superó el trauma del rechazo de sus hermanos y de su familia. El mal que ustedes me hicieron, Dios me lo ha tornado a bien, porque me ha enviado delante de vosotros para preservación de vida. Eso es lo que se llama cambiar significado. José se podía quedar con el insulto emocional, me traicionaron mis hermanos, no tengo familia, estoy exiliado en tierra donde no conozco el lenguaje. Sin embargo, Dios a través de la sanidad le ayudó a cambiarle el significado de la pérdida a uno de victoria, a uno de logro, a uno de restitución. Así es como Dios te ayuda a superar los traumas. Amén, amén. Así es. Gracias, Muchas doctor. gracias, Tenemos otra muchas manito, gracias. Bárbara. Bárbara. Sí, Amén. Buenas noches. buenas Eh, noches. Nos escucha. Doctor, ¿me escucha? Sí, Sí. Doctor Burgos, tengo una preguntita. ¿Qué recomendación usted podría dar a los líderes y a los pastores para trabajar con personas con diferentes tipos de traumas sin sanar que causan disforia de género y problemas de ira? Es bueno que, ¿verdad? En algunas congregaciones se pueda promover seminarios, reuniones de grupo, de grupales o talleres o clases de estos temas en específico, porque muchas veces hay gente que quiere tener una relación con Dios y con las demás personas de manera funcional, pero andan con tantas máscaras sobre su vergüenza, sobre su culpa, que a veces se le hace retante. Entonces, cuando hay culpa y vergüenza presente en cualquier controversia, a la gente, particularmente en la iglesia, se les hace muy retante poder ser auténticos, poder ser transparentes. Y es por eso que yo recomiendo en muchas ocasiones grupos cerrados para poder iniciar el poder derribar ese estigma del qué dirán,
qué pudieran pensar de mí, cómo la gente me pudiera interpretar e ir creando lo que se llama la promoción de un ambiente seguro y de aceptación. El que yo le regale un ambiente de aceptación y de seguridad a una persona no significa complicidad con su controversia o peor aún con su pecado. Es solamente que estamos promocionando un ambiente donde la persona pueda sentirse protegida, respetada, valorada. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando no es promover el argumento o ganarlo, sino ganar el corazón del herido. Amén. Amén. En relación Gracias. a lo que decía el doctor Burgos, ya quiero plantearle un desafío, pastor, porque no parece que no lo van a querer soltar. Ajá, la bendición ha sido tan grande que quisiéramos conservarlo. Al punto que nuestro pastor de Iglesia Presencia de Dios, que es el pastor Enzo Verdugo, un gran siervo del Señor, ya él consideraría con mucho agrado si quizás a futuro usted pudiera hacer un taller específico de liberación. Ya, yo creo que vamos a tener que traerlo a Chile en alguna visita para que nos ministre y para que puedan entonces también ser de bendición a todos los hermanos y no solamente la iglesia local, sino que nosotros siempre estamos abiertos a todo el pueblo del Señor. Por eso que me encanta este Zoom, ya que es de carácter mensual, ya normalmente. Así que quería expresarle ¿Cómo no? ese deseo del pastor Enzo Verdugo, ya a ver cómo podríamos a futuro quizás tenerlo. ¿Mm? Será un honor. Carlos, Gracias. Carlos, Lo yo quiero otro, hacer, disculpen, déjame terminar algo. Quiero también aprovechar porque hay un chat que realmente me afectó, ya es de una hermana querida, Daisy. Dice, soy descariada, no sé, Descarriada quiere decir. o separada, no sé. Dice que está pasando por una separación matrimonial, lo escribió. Me reconcilié con Dios en un proceso de separación matrimonial, pero tengo muchos pensamientos malos que no me dejan vivir. ¿Cómo podríamos aconsejarla? Eh, Acuérdense en que cuando una persona pasa por una situación de esta gravedad, Mm, es muy común y normal sufrir pensamientos catastróficos. O sea, aun cuando son creyentes, los creyentes muchas veces no son muy hábiles manejando experiencias de fracaso, porque muchos han aprendido un evangelio no de gracia, sino de desempeño. Lamentablemente, muchas veces Dios utiliza las experiencias difíciles, pérdida o fracaso, muchas veces para ayudarnos en nuestro crecimiento. No es que Dios sea promotor de pérdidas, es que sabiendo que algunas pérdidas van a ser inevitables o vamos a tener que enfrentarlas, hay gente que no maneja conflictos. Hay gente que le huye al conflicto, hay gente que muchas veces no saben respetar su dignidad humana. Hay personas que no saben cómo manejar pérdidas. Hay gente que la definición de ellos, manejar pérdidas, significa prevalecer a cualquier costo. Inclusive hay personas que su sistema de creencias ante la pérdida o el fracaso es el fin justifica los medios, que significa algunos están dispuestos a vender sus valores por tal de prevalecer, algunos pueden vender su primogenitura. Estos son vulnerabilidades del carácter que impide el crecimiento espiritual. Y Dios, que lo conoce todo, muchas veces puede permitir pruebas y situaciones en nuestra vida para, ¿verdad?, poder promover el propósito que no es otro de que nuestra seguridad y nuestra confianza no sea en el hombre, sino en Dios. Y cuando hablo del hombre, no es solamente la persona que está al lado nuestro, sino en nosotros mismos. Así que muchas veces
estas experiencias y estas controversias nos llevan a interpretar miedo, nos llevan a interpretar catástrofe, nos llevan a interpretar vulnerabilidad. Mi consejo es, mientras más vulnerable te sientas, más refúgiate en Dios, porque esa vulnerabilidad siempre estuvo ahí. Lo que ocurre es que la crisis lo está poniendo en evidencia y ahora es la oportunidad de que usted voluntariamente y obedientemente se refugie en el Señor. Amén, amén. Carlitos, quiero también aprovechar la oportunidad de que pueden visitarme en las páginas de las redes sociales bajo el mismo nombre, Doctor Peter Burgos Vega. Ujú. Visíteme allí, dé la oportunidad de darme lo que se llama una aceptación o suscribirse o incluirme, sea en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Propague el mensaje de consolación a través de este recurso y quería, ¿verdad?, concluir que pongo en todos ustedes, Carlito, de manera particular, la solemne obligación de que oren a Dios por mí y que Amén. Él pueda suplir, ¿verdad?, todo lo que Él entienda que urgentemente este servidor necesita. Así que pónganme en sus oraciones. De todas maneras, lo mínimo que podemos hacer ya, y lo hemos hecho con todos nuestros invitados que han estado en esta plataforma. Ya tenemos reuniones de oración en nuestras diferentes iglesias, tenemos una reunión de oración por Zoom los viernes a las 6 de la mañana, es también internacional, hay hermanos de diferentes congregaciones y realmente sentimos que es una falange de oración, es precioso, así que cuente con nosotros, querido doctor Peter Burgos, ¿ya? De hecho, hay Sí. algunos hermanos, qué bueno que usted se anticipó a una consulta que le iba a hacer, porque en el chat ahí hay algunos hermanos que estaban solicitando contacto, quizás su teléfono, pero usted bien lo ha dicho que quizás pueden contactarse a través de las plataformas en las cuales participa. Después conversaremos cómo es el canal con el cual quizás los hermanos pueden tener un acceso más directo. ¿Ya? Yo he dejado mi información y veo ahí que usted ha dejado también su teléfono, así que ya no hay más que hablar. Ahí en el Sí. WhatsApp, en el chat está también el teléfono que ya con un corazón gentil y lleno de misericordia, ya, y con esa responsabilidad seria que vemos en él de un compromiso hacia el pueblo de Dios que carece de este conocimiento profesional, espiritual que tiene el doctor Burgos para aportar en un área de angustia que hay dentro de la iglesia, ¿ya? Porque esa es una realidad. Como lo hemos visto en, Amén. esta, en, este, en, Así este, es. en este Carlito, programa. Carlito, Cuénteme. veo una pregunta muy interesante de Ya, parte de Cindy Huerta. ¿De qué puede ser síntoma la burla cuando es recurrente? ya. Y si me regalas un minuto para Sí, contestarlo, adelante. las personas que tienen esta compulsión o propensión son personas que están muy orientadas al cinismo, ¿verdad? Por un lado, o al sarcasmo, que es un tentáculo del resentimiento en el corazón. Y por el otro lado, hay personas que son muy orientados a la burla porque no saben manejar conflictos y por lo tanto lo minimizan a través del humor, lo minimizan a través de la burla, pero realmente es un mecanismo de evitación porque el momento de estrés o incomodidad o conflicto le huyen, no lo manejan, le crean mucha tensión y por lo tanto responden de esa forma como una forma de aminorar el ambiente tenso al que están expuestos. Así que hay dos vertientes, personas con resentimiento que lo manifiestan en lo que es conducta cínica o lo que es un sarcasmo o la tendencia sarcástica, que es contaminación en el corazón, coraje. Y por el otro lado, personas que el miedo domina su mediación, por lo tanto entran en evitación. En los dos escenarios hay contaminación espiritual activa. Gracias. Gracias, doctor. Hay Hay otra una pregunta pregunta de más. Laura. Sí, hay,
La puedo leer, una pregunta de Laura. Ya, si una persona estuvo en una relación de adulterio, pero se reconcilió con Dios, ¿debe confesar esa relación de adulterio aunque esto le cueste perder el matrimonio que tiene? ¿O el hecho de haberse reconciliado, era Dios, es suficiente para que siga adelante con su matrimonio ahora en obediencia a Dios? Wow, pregunta. Pues mira, he tenido esos episodios, ¿verdad? Que la persona busca algún tipo de dirección o guía al respecto. Mi recomendación es la siguiente. Yo promocionaría que hablaran la verdad porque esto ayudaría a que esa reconciliación no solamente sea lo que se llama auténtica, sino que también se rompan lazos emocionales que pudieran haber ocurrido con la otra persona involucrada en ese acto de adulterio y cerrar esa puerta. Sin embargo, mi recomendación por encima de la mía es que la persona le pida permiso al Espíritu Santo si debe, ¿verdad? Confesarlo, además de Dios, a su cónyuge. ¿Por qué digo esto? Porque hay cónyuges que lo pueden manejar, hay cónyuges que no lo pueden manejar y hay personas que el Espíritu Santo muchas veces le indica, esto debes quedártelo tú y yo en privado, porque ya yo te perdoné. Así que al final del día, esa sería mi recomendación como profesional de la conducta, pero mi recomendación espiritual es pídale dirección al Espíritu Santo que le dé permiso si lo debe hacer o debe quedar entre usted y Dios. A mí lo que me interesa es que la cadena, el lazo emocional que ese adulterio quede o produjo en la persona, quede roto, concluido, muerto. Y es por eso que a veces Dios obliga a la persona a que lo confiese a su cónyuge y en otras ocasiones Dios le dé a la persona, esto lo guardamos entre Dios y tu persona. Así que se Amén. lo dejo en ese consejo. Gracias, muy Gracias, buen doctor. consejo. Hay una Otra pregunta, pregunta. Carlito. Hay Sí, otra es que pregunta ahí de Kevin. la, Yo estoy leyendo la los chats. pregunta de Kevin es una pregunta que está hace rato y Ya. Kevin eso quería leerla Léela tú, y léela tú. justo la reposteó, así que la vamos a leer. Dice, Sí. doctor, en sí, en qué consiste el perdón? He orado, perdonado a las personas que me hirieron y me he acercado a pedir perdón. Intento soltar la ira de la injusticia y el resentimiento. Sin embargo, siento que no he perdonado genuinamente. ¿Cómo se debe perdonar de corazón? Ok. Pues querido Kevin, te felicito, ¿verdad?, por procurar ser obediente a Dios y procurar perdonar. Yo te sugeriría que explores las siguientes áreas en tu trámite. Primero, que en alguna forma tu transacción esté saboteada por el enemigo, en la cual esté buscando que tú no seas libre o que haya una puerta de amargura en tu corazón que le dé cabida al enemigo a sabotear esa liberación, ese perdón, esa sanidad en tu alma. Esa es una posible explicación porque algunas personas experimentan ese episodio que tú sufres. Otra explicación es que dentro del perdón que estás tramitando, no hayas perdonado a la persona más importante en toda la transacción, que significa usted no se ha perdonado a ti mismo. Kevin no ha perdonado a Kevin. Es inconclusa la transacción de perdonar a mi agresor si yo no incluyo en la transacción el yo perdonarme a mí mismo. Recuerde que cuando uno sufre heridas o es atacado en su dignidad humana, muchas veces la gente alberga coraje con uno mismo. ¿Qué tonto fui en tolerar ese insulto? ¿Por qué no obré de esta manera? ¿Por qué no detuve esto a tiempo? ¿Por qué le di entrada a esa persona en mi vida? Y muchas personas se atacan a ellos mismos. Qué torpe, qué necio fui. No soy digno de perdón, no me lo perdono lo que le toleré a esta persona después que yo me deposité y me invertí a tan grande extremo.
explora si existe la posibilidad de que esa deuda no la hayas incluido en tu transacción de perdón para que puedas entonces tramitarlo y así puedas entonces concluir tu proceso de perdonar. Amén, Importante. gracias. Buen, Gracias. buen consejo para Kevin. La última Carlito, pregunta que está ahí, Natalia, de sí, porque Paulina. estamos en el horario, ya Y vamos a deberíamos ir tener que ir cerrando, así cerrando que ya con esa pregunta. vamos a leer esta última pregunta y yo tengo una pregunta también que quiero hacerle al doctor, así que vamos a ir cerrando con esto. Dice, Ok. Paulina dice, buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo podemos saber el porqué de tanta situación difícil y dolorosa? Trabas, obstáculos, una tras otra, las que van acumulando malos pensamientos y cansancio. A veces me pregunto, ¿qué es lo que me quiere decir el Señor o qué debo trabajar en mí? Sí, cuando yo experimento un relato como el que acaba de escribir la hermana Paulina, eso habla de que muchas veces yo batallo con el escenario ideal versus el escenario real, que significa a veces algunos de nosotros idealizamos que las cosas deben ser de una manera, la gente debe comportarse y proceder de otra forma, pero la realidad que me ha tocado enfrentar no está en sintonía con esa idea que yo albergo. Y si yo no me doy la oportunidad de revisarla y por lo tanto crear las herramientas y los recursos para manejar esa realidad que me es tensa, pues no es sorpresa que la realidad, ¿verdad? Los estresores, las tensiones, los conflictos, los problemas que usted vivencie, le abrumen, le ahoguen, lo derriben, ¿verdad? Le debiliten emocionalmente porque la persona pasa, en vez de la promesa que es vida abundante, pasa a un estado de supervivencia. Y es por eso, ¿verdad?, que cuando una persona pasa por estos episodios, el Espíritu Santo te va a estar potencializando, toma autoridad. Toma la mente de Cristo, vístete con la armadura de Dios. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué Dios está trabajando a través de mí, a través de esta experiencia? Me está enseñando Dios a manejar conflictos, me está enseñando Dios a no afanarme por las cosas que no ameritan, está enseñándome el Espíritu Santo a depender más de Dios. Esos son los cuestionamientos y las exploraciones que usted debería considerar porque si lo experimenta de la forma que lo acaba de describir, Dios está buscando promocionarte en tu crecimiento, pero estás experimentando obstáculos dentro de ti. Mm, amén. Así es, sí. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar, no sé, la hermana María Elena tiene su micrófono abierto, no sé si quiere hacer una pregunta, porque, ¿no? Ah, ya, perfecto. Sí, pensé que no quería hacer una pregunta. Ok. Y mi pregunta es, doctor, porque vimos eh, las heridas y los traumas que son visibles, que somos conscientes. Pero ¿qué pasa con esos traumas o esas heridas que no recordamos, que no somos conscientes? Y aprovecho de dejar también ahí la pregunta de Andrea que dice, ¿y la procrastinación tiene algo que ver con el perdón? Pues la procrastinación tiene mucho que ver con la evitación de conflictos, tiene que ver con lo que se llama heridas de rechazo, tiene que ver con que la persona no está operando, ¿verdad? Su máximo potencial, lo cual significa la persona trabaja mucho bajo presión o deja las cosas como para último momento, o sea, la presión del último momento es la energía que utilizan para completar las cosas y si no las completaran, lo que está esperando en otros momentos es el temor a fracasar, el temor a la crítica, el miedo al rechazo, que también lleva a algunas personas a la procrastinación. Así que detrás de los dos escenarios
hay lo que se llama una herida de rechazo o un espíritu de rechazo o las dos vertientes, que significa cuando una persona tiene miedo a fracasar en la vida, cuando la persona comienza proyectos y luego no los termina, o necesita utilizar la presión del último momento para que las cosas sucedan, la persona está muy dominada por los miedos en su personalidad. Y los miedos como emoción básica no debe representar una patología, no debe representar un trastorno. Las emociones como el miedo son neutrales, inclusive son buenas. El miedo me enseña que tengo límites. El miedo me enseña, me educa a poder reconocer que tengo límites, que tengo que buscar recursos donde no los tengo, pero cuando son enfermizos o cuando son satánicos, me dominan, me controlan, me roban funcionamiento, restringen mi potencial. Eso significa que el miedo de ser una emoción se convirtió en dominio. Esto necesita, ¿verdad?, que sea trabajado a nivel espiritual con, ¿verdad?, renunciar al dominio del miedo sobre tu persona, porque la Biblia dice que Dios no te dio el espíritu de cobardía, sino de amor, fe y dominio propio. La Biblia habla de que hay un espíritu de miedo. Y a nivel psicológico, poder trabajar y cerrar las heridas de rechazo que pudieran estar potencializando esa mediación de evitación. Natalia, ¿puedes entonces tú recordarme tu pregunta? Porque me enfoqué en la de Sí, la no, última y que hiciste. maravilloso. Le agradezco, doctor, por esa pregunta que es algo que hoy día está tan de moda también, la procrastinación, esa palabra que yo creo que a todos de algún modo nos afecta. Mi pregunta tenía que ver con qué pasa con cuando no somos conscientes, porque hablamos de los traumas y las heridas cuando somos conscientes y podemos trabajarlas. Pero si no somos conscientes de esto y estamos viviendo, por ejemplo, la misma procrastinación puede venir desde una herida que no somos conscientes. ¿Cómo traemos entonces esto que no es consciente para poder Mm. sanar diferentes áreas de nuestra vida? Excelente pregunta. Cuando yo no tengo conciencia o reconocimiento de algún evento traumático que yo pueda conectar raíz con lo que es el comportamiento, pues la otra alternativa que tengo o a considerar es las conductas. Las conductas que yo experimente o manifieste me dan testimonio de que hay algo que está incorrecto operando en mi interior, hay algo que está enfermo. Por ejemplo, la hostilidad emocional que yo pueda expresar, la conducta de violencia que yo pudiera manifestar, las transacciones de deshonestidad moral o de principios que yo pueda tener con otras personas, la insensibilidad que yo pueda manifestar a otros, aún los otros demandándome, ¿verdad?, que les pida perdón o reconozca responsabilidad. Esos comportamientos que muchas veces son deformativos, afectan a mi prójimo, me pueden dar señal, indicador, hay algo negativo dentro de mí, que puede entonces abrir la ventana, la puerta a que estoy enfermo, a que estoy traumado, a que estoy herido o que hay conductas que están originadas de asuntos no concluidos. Así que cuando yo no tenga conciencia de la herida, el Espíritu Santo muchas veces va a utilizar la conducta manifiesta para señalarme el camino para descubrir la puerta abierta que está escondida en mi alma. Muchas veces el Espíritu Santo te va a dar testimonio si usted es promotor de una comunión con Dios saludable y básica. No tiene que ser perfecta. Le basta que tenga la misma actitud del publicano en el templo, el cual en la parábola del fariseo y el publicano, Cristo declara que el publicano ni aun levantando los ojos hacia el cielo se daba golpes en el pecho diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa actitud es suficiente para que el Espíritu Santo te ilumine donde hay controversias que aún están sin claudicar.